Listos, ahí ya estamos entonces grabando. Nuevamente, buenos días a todos. Y en el momento nos encontramos en el tercer B-Learning del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que en este caso hace referencia a la unidad 3, tarea 3, que es referente a Geometría Analítica. Y me confirma, por favor, si me escuchan, si me ven bien en la presentación. Sí, señor, se ve bien. Ok, listos, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Y también yo coloco por acá la presentación. Nueva presentación, listos. Bueno, entonces, en este caso, el B-Learning que hace referencia a la unidad 3 lo vamos a enfocar específicamente en lo que tiene que ver con la ecuación de la recta, ecuación tanto general como canónica, cómo se determina, cómo de pronto determinamos ecuaciones paralelas, de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Y en términos, digamos que generales, ya hablaremos entonces de todo lo que tiene que ver con la recta. ¿Listos? Esos van a ser los objetivos, en este caso de este e-learning, y que tienen que ver también con lo referente a uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer en la guía de actividades. Ahí están entonces las temáticas que vamos a trabajar: la línea recta, su definición, la ecuación general, la ecuación canónica, la pendiente de la recta, algunas aplicaciones, rectas paralelas, rectas perpendiculares y algunos ejercicios. Entonces, pues, lo primero que vamos a hablar es qué es una línea recta, que pues en la geometría una línea recta es una sucesión infinita de puntos, y además de que es infinita, pues es continua. Y digamos que la unión de todos esos puntos es lo que genera entonces una recta que puede ser representada en un plano cartesiano. Y un aspecto importante: por dos puntos diferentes A y B únicamente puede pasar una sola recta y no más de una. Y permítame, voy acá una entrada. Los puntos en este caso, toda recta, digamos, cumplen con una condición, por decirlo así, que hacen que pertenezca a una recta que está generada en esta ecuación que es conocida como la ecuación general de la recta, la cual dice que ax más by más c es igual a 0, donde a, b y c van a ser constantes diferentes de 0, y pues x y y van a ser las variables, en este caso, que van a permitir generar cualquier recta. Entonces tenemos aquí un conjunto de ecuaciones, y ustedes me van a decir por favor cuáles de esas son, o mejor, representan una recta y cuáles no. Teniendo en cuenta esta formulita de acá, y teniendo en cuenta que para que sea una recta, las variables tanto x como y deben tener como máximo exponente 1. ¿Listos? Si hay un exponente diferente a 1, entonces no va a representar una línea recta. Teniendo en cuenta eso, ¿ustedes creen que esta primera ecuación, menos 2x más y igual a 3, representará mejor una recta, o será que no la representa? ¿Qué dicen ustedes? Yo opino que sí, sí, señor. Sí, se puede. Sí, ok. La segunda ecuación, No, no. ¿Por qué no? tiene como exponente 2. Ok, la x tiene un exponente 2, lo que hace que ya no sea una línea recta. Perfecto. La tercera, ¿qué dicen de la tercera? ¿Será o no será? Bueno, aquí en esta tercera hay un error de digitación de este menos más. Ahí quedaría el signo menos. Este sería, digamos, para tenerlo en cuenta. ¿Listos? Acá sería signo menos. Pero entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Será o no será una recta? ¿Qué dicen? No estoy seguro, pero yo diría que no. ¿Que no? Y la última, Sí, sí, señor.
¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Será que sí o que no la última? ¿Qué pasa en la última con X y Y? ¿Cómo qué operación está Multiplicando. Ah, una no, está multiplicando. multiplicación, ¿cierto? Entonces no serviría. Entonces, como conclusión, primero, lógicamente las variables X y Y no se van a estar multiplicando, digamos, vendría siendo una condición para que sea una recta. ¿Listos? Segundo, ninguna de las dos variables puede tener un exponente diferente de 1. Cuando el exponente no aparece es porque es 1. Lógicamente deben aparecer las dos variables. Y no pasa si nada si es de pronto un número decimal, una fracción, si está igual a un número diferente de 0. ¿Sí? Digamos que hay diferentes formas de escribir la ecuación en, digamos, características principales, que las dos variables deben estar o sumando o restando, pero no multiplicándose ni dividiéndose, que el exponente debe ser 1, y casi que pare de contar. Y lógicamente, pues que deben aparecer ambas. Entonces aquí a continuación aparece, efectivamente, la primera representa una ecuación en una línea recta, pues. La segunda no, por lo que ya se ha dicho, la x tiene exponente 2. La tercera sí. Y la cuarta no, porque las variables se están multiplicando. ¿Listos? Para toda, y en este caso para esta unidad 3 que tiene que ver en este caso con lo que es la recta y las secciones cónicas, donde también van a encontrar lo que es la circunferencia, elipse, hipérbole, parábola, todas esas que digamos representan lugares geométricos en el plano cartesiano. Todos esos lugares geométricos tienen dos ecuaciones, una ecuación que se llama ecuación general y otra que se llama ecuación canónica o ecuación particular. ¿Listos? En este caso, para la recta, la ecuación general es la que teníamos en la diapositiva anterior, que decía ax más by más c igual a 0. Y esta es una forma en la que se puede escribir la ecuación canónica. X sobre a más y sobre b igual a 1. ¿Listos? Y cuando está escrita de esta forma, los numeritos que hagan las veces de a y que hagan las veces de b van a representar los puntos de corte con los ejes, que en este caso van a estar representados en el eje X como A, 0 y en el eje Y como 0, B. ¿Listos? Eso significa entonces, por ejemplo, que tenemos aquí una ecuación de una recta, en este caso escrita en su forma canónica, que dice X sobre 2 menos Y sobre 3 igual a 1. Teniendo en cuenta eso que ya les acabo de decir, ¿quiénes serían los puntos de corte con los ejes en este caso? ¿Qué creen ustedes? 2 y 3. 2 y 3, ¿cierto? Hablándolo en puntos con coordenadas en X y Y, el primero sería 2,0 y el segundo, ¿cómo sería? Sería 3,0. 0,3. No, 0,3. 0,3, pero ¿qué hace falta además en el 3? ¿Qué hay de rarito antes de ese 3? El menos. El menos, ¿cierto? Entonces va a ser 0, menos 3. ¿Listos? Para que lo tengamos entonces presente, que es lo que ya aparece acá. Entonces 2,0 o el punto de corte con el eje X y 0, menos 3 el punto de corte con el eje Y. ¿Listos? Para que lo tengamos entonces en cuenta. Además nos dice aquí que lo verifiquemos con el GeoGebra, entonces rápidamente lo vamos a hacer para evidenciar que realmente eso sea así. Entonces es X sobre 2 menos Y sobre 3 igual a 1. Listos. Ahí está la recta. ¿Están viendo en estos momentos el GeoGebra? Sí, señor. Ok. Y aquí podemos ver entonces los puntos de corte. Efectivamente uno es 2,0 y el otro 0, menos 3. ¿Listos? ¿Es claro eso para todos? Entonces aquí tenemos otro ejercicio diferente. ¿Cómo creen o qué harían ustedes para esta? Que dice, dada la ecuación general menos x más 2y igual a 4, determine los puntos de corte con los ejes. ¿Cómo lo harían? ¿Quién me quiere decir? ¿Alguien? No, profe, me Utilizando perdí en al estos lado de números. la letra. Entonces, miren lo que primero que lo que tenemos
digamos, una forma, ¿no? Tenemos llegar a algo como esto, ¿cierto? A una ecuación que tenga esta forma de acá. Esta de aquí no tiene esa forma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de volver esto como esto. Por ejemplo, después del igual dice que tiene que ser 1. En esta ecuación después del igual, ¿qué número hay? 4. Un 4. ¿Y cómo lo vuelvo un 1? ¿Qué harían ustedes para volver ese 4 un 1? ¿Qué operación? ¿4 y en 4? Correcto, 4 dividido en 4, ¿cierto? Entonces, si yo divido esto entre 4, para que la ecuación no se me altere, todo lo debo dividir entre 4. Entonces, esto también entre 4 y esto también entre 4. Entonces, me va a quedar la primera, pues menos x sobre 4, ahí no se puede, digamos que hacer nada, ¿cierto? En la segunda sí puedo simplificar, le puedo sacar mitad, mitad de 2, 1, o sea que a la y la mitad de 4, 2. Y aquí después del igual, pues 4 dividido en 4, que es 1. Y esto ya tiene esta cara. Sí, señor. Correcto, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes serían los puntos de corte con los ejes? 4 y 2. Como coordenadas, como dice acá, ¿cómo sería? Ahí sería menos, ¿qué? Sería x menos 4 ¿Listos? Un punto y sería sería, menos 4,0, ¿cierto? Y el otro bueno, sí. sería El otro entonces sería 0,2. 0,2. Perfecto. ¿Listos? Muy bien. ¿Claro eso para todos? ¿Preguntas? Estas preguntas, bueno, ahí dice que lo hagamos también en el GeoGebra, rápidamente lo voy a hacer acá. Estas preguntas también son muy importantes que la tengan presentes porque pueden ser situaciones que ustedes se pueden encontrar en el cuestionario final que tienen que presentar. Después de estas tareas y de la tarea 4, que es un cuestionario también, o en ese cuestionario de la tarea 4, también puede que se lo encuentren. ¿Listos? Preguntas como estas. Entonces aquí era menos x sobre 4 más y sobre 2 y igual a 1. Listos. Entonces, efectivamente podemos ver que corta aquí en menos 4,0 en este punto, menos 4,0, y que corta en 0,2, que sería este punto de acá. ¿Listos? Entonces, esta primera parte yo creo que clara para todos, o alguna pregunta. No, señor, por mi parte no. No, ok, listo, perfecto. Entonces, avanzamos por acá. Voy a borrar esto. Listos. Un aspecto importante antes de avanzar, la ecuación canónica, también yo la puedo ver de la siguiente forma. Yo la puedo ver como y igual a mx más b. ¿Listos? Mx más b. ¿Alguien me puede decir qué representará esa m? ¿Alguien sabe? ¿Pendiente? Los puntos de corte. La pendiente, correcto. M va a representar la pendiente. ¿Listos? Que ya vamos a hablar de qué significa la pendiente. Entonces, esta es otra forma en la que se puede escribir la ecuación canónica. Y igual a mx más b, donde m va a ser la pendiente y b va a ser el punto de corte con el eje vertical, es decir, con el eje y. ¿Listos? En ese orden de ideas, ¿quiénes cambiarían aquí? M y b, que van a ser dos números reales. Y y x, pues van a ser las variables como tal. ¿Listos? Y entonces, ahora sí avanzamos por acá. Ya vamos a hablar entonces de lo que es la pendiente. Bueno, aquí estaba la solución como tal de ese ejercicio, que ya lo hicimos. Y entonces ahora hablamos de la pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente de la recta? La pendiente de la recta lo que me va a representar como aspecto más importante es el grado de inclinación de la recta. ¿Qué tan inclinada está con respecto al eje X? Entonces a eso me va a generar esa inclinación me la va a representar un ángulo. ¿Listos? Para tenerlo presente. Pero además de eso, también me va a representar cómo es el crecimiento o decrecimiento respecto a cada uno de los ejes, respecto al eje X y respecto al eje Y. Y eso además me implica entonces dos aspectos muy importantes. Si esa pendiente
llega a ser positiva, es decir, un número positivo, la recta que voy a representar en el plano cartesiano va a ser una recta creciente. ¿Qué significa creciente? Que de izquierda a derecha, si yo me muevo de izquierda a derecha, la recta sube. ¿Listos? Y decreciente sería cuando la pendiente es negativa, es decir, que el número que haga las veces de m sea un número negativo y significa que si me muevo de izquierda a derecha, entonces la recta baja. ¿Listos? ¿Eso es claro para todos? Sí, señor. Ok, ahora, esa pendiente yo la puedo determinar con una formulita que es esta que está acá en la parte de abajo. La pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde ese y2 menos y1 me va a representar, en este caso esto se lee diferencial de y, donde ese triangulito es una letra del alfabeto griego que se llama delta, y es lo que les decía, me va a determinar como el crecimiento o la variación en ese eje, ¿sí? Diferencial de x, la variación en el eje X. ¿Listos? ¿Quién va a ser Y2 menos Y1, X2 menos X1? Van a ser dos puntos que pertenecen a la recta. ¿Cuáles? No importa cuáles. Puede ser cualquier parejita de puntos. ¿Listos? ¿Qué es lo que se necesita? Que pertenezcan a la recta. ¿Listos? Y entonces avanzamos por acá. Bueno, aquí al lado derecho hay una imagen, pues una gráfica de una recta en la que se señala pendiente que es 0,5 y dos punticos ahí. Entonces vamos con el ejemplo número 3 que dice determine el valor de la pendiente de la línea recta que pasa por los puntos 2,1 y menos 2,4. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Nos dan dos puntos, ¿cierto? Y me dicen quién sería la pendiente, no me están pidiendo nada más. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, para esos dos puntos, darles nombres. Ya sabemos nosotros que cuando yo tengo una pareja ordenada, como en este caso los puntos, siempre el primer numerito va a representar a X y el segundo numerito va a representar a Y. Lo mismo pasa en esto. El primer numerito va a ser de X, el segundo numerito va a ser de Y. Ahora, como yo necesito darle unos nombres según la fórmula X1, X2, Y1, Y2, entonces lo hago aquí en estos puntos. A cualquiera de los dos puntos yo le puedo dar los nombres de X1, Y1 y al otro X2, Y2. El orden no importa, el resultado va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que sí importa? Por ejemplo, aquí vamos a decir que este señor es X1 y este es Y1, este es X2 y este es Y2. En lo que yo sí tengo que tener cuidado es en lo siguiente. Primero, que el primer numerito va a ser de X y el segundo numerito va a ser de Y. Es muy importante tener eso presente. Segundo, que si en este numerito, en esta parejita, pues en este punto, a X le dije 1, a Y no le puedo decir 2. ¿Listos? Ambos con el mismo numerito. X1, Y1. X2, Y2. No puedo decir X1, Y2. ¿Listos? ¿Es claro eso para todos? Sí, señor. Listos. Ya teniendo eso claro, entonces yo puedo usar la fórmula de la pendiente sin ningún problema. Entonces la fórmula de la pendiente decía que la pendiente iba a ser a Y2, ¿cierto? Va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿cierto? X2 menos X1. Entonces, ya teniendo esto y ya habiendo nombrado los puntos, lo único que yo tengo que hacer, ¿qué es? Pues reemplazar. ¿Quién sería Y2 en este orden de ideas? 4. 4. Entonces, 4. Como aquí dice en la formulita menos, entonces coloco el menos de la fórmula. ¿Y quién sería Y1? 1. 1, correcto. En la parte de abajo, X2 es menos 2. Luego menos de la fórmula, porque dice menos, y X1, que va a ser 2. ¿Listos? Quedándome entonces que esto es igual a 4 menos 1, que sería 3, y en la parte de abajo menos 2, que sería menos 4. ¿Listos? Es decir, que la pendiente va a ser menos 3 cuartos. Esto yo lo puedo ver también como un número decimal. ¿Cuánto representa esto como un número decimal? 0,75. 0,75. Muy bien. Y como está el menos, pues menos 0,75. ¿Listos? Entonces yo lo puedo trabajar de las dos formas. Como una fracción
o como un número decimal. En este caso, menos 3/4 o menos 0,75. ¿Listos? Un aspecto importante antes de ir a hacer la verificación en GeoGebra, el siguiente. Si, por ejemplo, acá no hubiese dicho 1, sino menos 1, entonces cuando yo haga el reemplazo acá, debo tener en cuenta que hay un menos de la fórmula. Entonces coloco el menos de la fórmula y tendría que colocar el menos del numerito de acá. O sea, entonces tendría que decir menos de la fórmula, abro un paréntesis, menos 1 porque diría menos 1. Y esto se me va a volver entonces menos por menos más. Quedaría 4 más 1. ¿Listos? ¿Claro eso para todos? Sí, señor. Listos. Entonces ya teniendo esto, vamos a hacer esta verificación en GeoGebra. Ahora, un aspecto aquí importantísimo. Cuando ustedes tengan que presentar el cuestionario o de la tarea 4 o la posttarea, que es una prueba objetiva cerrada, que es un cuestionario pues también de 25 preguntas, habrán preguntas que de pronto sean similares a esto que estamos haciendo acá y que ustedes lo pueden incluso resolver en el GeoGebra, porque ustedes pueden tener a la hora de la presentación, pues en el computador el GeoGebra abierto. ¿Listos? Y eso les va a ayudar a resolver el problema. Entonces, si tienen una pregunta como esas, ¿cuál es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos? ¿Qué hago como primer paso? Coloco los dos puntos. ¿Cómo hago? Aquí en la parte inferior está la entrada, si tienen el este descargado. Entonces, coloco unos paréntesis circulares y coloco los puntos. Entonces, un punto era 2,1, ¿cierto? 2,1 era un punto. Entonces yo voy a colocar ese punto, que en este caso es este que está acá, 2,1. Y el otro punto era 4, menos 2. Mentiras, menos 2,4, eran al revés. Menos 2,4. Listos. Ahí están los dos puntos. Todos los están viendo ahí, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer eso, coloco los dos puntos y vengo y le digo aquí recta, que pase por este punto y que pase por este punto. Él me genera la ecuación, ¿cierto? Y si yo quiero decirle, saber quién es la pendiente, entonces aquí, en este caso, en esta cajita de herramientas, acá al final dice pendiente, entonces yo le digo de esta recta y él me dice cuánto es. Si alcanzan a leer todos ahí, dice 0,75. Ya lo voy a mover acá para que lo puedan ver claramente. Ahí está. Menos 0,75, que fue lo que nosotros encontramos manualmente. ¿Listos? ¿Claro eso para todos? Sí, señor. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O todo claro? Todo claro. No tengo ¿Todo preguntas. claro? Listo. Entonces, si todo es claro, avanzamos. Bueno, listos. Ahora vamos a hablar de otra ecuación muy importante cuando hablamos de las rectas, que es la ecuación punto pendiente. ¿Listos? Y que sale a partir, entre otras cosas, de la fórmula de la pendiente. A partir de la misma fórmula de la pendiente es que se genera la ecuación punto pendiente. ¿Y para qué sirve la ecuación punto pendiente? Pues como su nombre indica, punto y pendiente, significa entonces que si yo tengo un punto de una recta y la pendiente de la recta, puedo encontrar cuál es la ecuación que me genera todos los puntos de la recta. Esa ecuación punto pendiente se escribe de la siguiente forma. Y menos Y1 es igual a M que multiplica a X menos X1. ¿Listos? X menos X1. Y en esa formulita, ¿qué hay que tener en cuenta? Que Y, que está solita sin índices ni nada, y X van a ser las variables, es las que van a quedar en la ecuación. Es decir, eso no lo voy a sustituir. Hago la sustitución de pronto de eso cuando ya quiera sacar valores. Pero para la ecuación, para sacar la ecuación, ellas no van a cambiar. ¿Quiénes cambian? Por numeritos. Y1, que va a representar la coordenada del punto que conozco en el eje Y, X1, que va a representar la coordenada del punto que conozco en el eje X, y M, que va a representar la pendiente. ¿Listos? Ahora, con este ejemplo va a quedar eso mucho más claro todavía. El ejemplo dice, determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,5 y que tiene por pendiente 3. Entonces, este es el punto por el que pasa. Ya sé que el primer numerito va a ser de X y el segundo numerito va a ser de Y.
Como en la formulita necesito x1 y y1, pues entonces aquí le voy a decir x1, y1. ¿Listos? Y la pendiente es 3, quiere decir que este señor 3 representa a m. ¿Listos? Entonces, si yo hago la sustitución, me va a quedar y menos y1, o sea, y menos ¿quién? Menos 5. Y menos 5, correcto. Es igual a m. ¿Quién sería m? 3. 3, muy bien. Que multiplica a x, que eso no se cambia, menos x1. ¿Quién sería x1? 1. 1, 1. listos. Entonces, después de este paso, ya habiendo reemplazado, lo siguiente que tengo que hacer es aplicar propiedad distributiva. Este 3 que multiplica la x y este 3 que multiplica al menos 1. Entonces, esta parte queda igual, y menos 5, ¿cierto? Es igual a 3 por x, que sería 3x, y 3 por menos 1, que sería más por menos, y 3 por 1, 3. ¿Listos? Y como paso final, este menos 5 que está restando, para quitarlo de ahí, lo pasaría al otro lado a sumar. O sea, me va a quedar y es igual a 3x, ¿cierto? Menos 3, y este menos 5 pasaría al otro lado más 5. ¿Listos? Quedando como resultado final entonces, que es y igual a 3x, ¿y cuánto es menos 3 más 5? Más 2. Más 2. ¿Listos? Y esta sería entonces la ecuación de la recta que pasa por este punto y que tiene como pendiente esto. ¿Listos? ¿Cómo hago la verificación en el GeoGebra? Pues voy a colocar, por ejemplo, la ecuación que encontré. Y igual a 3x más 2. Entonces, yo vengo aquí y escribo entonces la ecuación. Bueno, voy a darle acá archivo nuevo para que no me haga estorbo la otra. No guardar. Entonces, la ecuación que yo encontré es y igual a 3x más 2. Enter. Ahí está la ecuación. Y igual a 3x más 2. ¿Qué más tengo que ubicar ahí? El punto que me dieron. ¿Quién fue el punto que me dieron? El punto que me dieron fue 1,5. Entonces, 1,5. Listos. Enter. Aquí está el punto 1,5. Y debo ubicar la pendiente que me dieron, a ver si en realidad es esa. Entonces vengo aquí, pendiente de esta recta, y ahí está. La pendiente es 3. Esto yo lo puedo complementar incluso, si digamos, para el trabajo que tienen que enviar pantallazos. Por ejemplo, ¿quién es el punto? Entonces yo aquí con clic derecho, propiedades, y ahora quedo cargando. A ver si resucita, listo. Entonces, en propiedades básico, aquí dice etiqueta visible. Entonces yo le voy a decir nombre y le voy a decir valor. ¿Listos? Para que me aparezca también qué coordenadas tiene ese punto. Ahí está la pendiente. Y si quiero la ecuación de la recta, también vengo aquí, propiedades, básico, nombre y valor. ¿Listos? Para que la ecuación también aparezca. Y aquí está la ecuación, miren en la parte de arriba. Y igual a 3x más 2. Ya lo que ustedes quieran cambiar de color y de todas esas cosas, pues también lo pueden hacer. ¿Listos? ¿Es claro para todos? Sí, señor. ¿Preguntas? No. ¿No? Listos. Entonces, avanzamos. Aquí tenemos ahora un ejercicio de aplicación que dice lo siguiente. Determine la función de la recta representada por la línea de color café en la gráfica que puede utilizarse para calcular la población en Uruguay estimada, que se representa con la letra P, de 1900 a 1950, donde 1900 es el año de referencia que corresponde a t igual a 0. Entonces, cositas a tener en cuenta aquí. Primero, lo que me piden es encontrar la ecuación de esta recta que en el momento estoy aquí más o menos rayando de color rojo. ¿Listos? Me piden encontrar la ecuación que genera esta recta. ¿Listos? Entonces, como es una línea recta, la ecuación debe tener más o menos no, debe tener la siguiente forma.
y igual a mx más b. ¿Listos? Es decir, tengo que encontrar quién es la pendiente y quién va a ser este señor b. ¿Listos? Ahora, un aspecto muy importante que me da en el ejercicio, me dice que 1900, ¿cierto? Corresponde a t igual a 0. O sea, aquí 1900 sería 0. En ese orden de ideas, 1910 sería ¿quién? ¿Qué dicen ustedes? Ahí sería igual a T1. Sería el tiempo 1, bueno, sí, pero ¿qué valor tendría ese tiempo? ¿Qué creen ustedes? Si aquí es 0, que es 1900, 1910 sería ¿cuánto? 10. 10, ¿cierto? 10. Luego aquí sería ¿cuánto en 1920? 20. 20, ¿cierto? Y así sucesivamente, 30. ¿Listos? Y esto me va a generar entonces unos puntos, ¿cierto? Aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, ¿cierto? Y en cada barrita, digámoslo así, hay un punto. Esos puntos son los que yo voy a utilizar para encontrar la pendiente, la cual necesito la pendiente. Entonces, ¿cuáles puntos uso? Los que yo quiera, ¿cierto? Porque ahí, digamos, el ejercicio de la pendiente me dice, coja 2 puntos que pertenezcan a la recta. ¿Cuáles? No importa cuáles, ¿cierto? Entonces, yo sé que la pendiente, ¿cierto? Vaya a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Eso significa que debo elegir 2 puntos. Uno por lo general, digamos, muchas veces elige los 2 primeros puntos, pero puede uno elegir cualquier pareja de puntos y el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, si digamos elijo el primer punto, ¿qué coordenadas tendría este primer punto? Teniendo en cuenta que 1900 sería 0. Sería 0,200 en este caso. 0, No, perdón, no 200, 198. sino 198. Correcto. 0,198. Ese sería el punto. ¿Listos? Eso significa entonces que este señor puede ser x1, ¿cierto? Y que este señor puede ser y1. Y este punto de aquí, ¿qué coordenadas tendría este? Ese sería 0,238,16. No, ya no sería 0. Ese ya no sería 0, sería Ah, ese 10. sería. Ah, cierto, ¿Listos? 10. 10. Entonces, 10,238.16. ¿Listos? 238.16. Y de aquí, entonces, el señor 10 va a ser x2 y el señor 238.16 va a ser y2. Puedo elegir cualquiera de esos otros puntos y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Listos? Sin embargo, si son esos dos, entonces me va a quedar que la pendiente, ¿cierto? Va a ser igual. Y2 menos Y1, que sería entonces 238, ¿cierto? 238.16 o coma 16 sería Y2 menos Y1, que sería 198, ¿cierto? Y eso dividido en x2, que x2 en este caso sería entonces 10 menos x1, que sería 0. ¿Listos? Si operamos, ¿cuánto da eso? En la parte de arriba, ¿cuánto les dio? 40.16. 40,16. Muy bien. Y en la parte de abajo, pues ya sabemos cuánto da, ¿no? Que sería 10. ¿Listos? Ahora, 40,16 dividido 10, como estoy dividiendo en una potencia de 10, es
corra la coma a la izquierda tantas posiciones como ceros haya. Un solo cero, una sola posición. Quiere decir que la pendiente va a ser entonces 4,016. ¿Listos? Esa sería la pendiente de esta recta. ¿Vamos claritos ahí? Sí, señor. Listos. Ahora, además de la pendiente, lo que me necesito en realidad es la función. ¿Qué es la función? La ecuación. ¿Listos? Por eso y saqué la pendiente porque la necesitaba para esto. Entonces, ahora, ¿qué uso para sacar esa función? Es decir, esa ecuación. La ecuación punto pendiente. ¿Listos? ¿Cómo funciona la ecuación punto pendiente? Entonces es la que teníamos en el ejercicio anterior, que era y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Y entonces como yo ya tenía dos puntos y a uno lo llamé x1, y1 y al otro lo llamé x2, y2, pues puedo usar, bueno, lógicamente puedo usar cualquier punto, no hay ningún problema, pero puedo usar el que llame con esos, al que le di ese nombre, x1, y1. En ese orden de ideas va a ser y menos, y y1, ¿quién era? 198. 198, ¿cierto? O sea, y menos 198 es igual a m, que m encontramos que es 4,016. Importante aclarar que en este caso la coma es de decimal, no de mil. Es decir, es 4,016, no 4016. ¿Listos? Que multiplica a x menos x1. ¿Y quién es x1? En este caso x1 sería 0, o sea, x menos 0. Eso me queda entonces como resultado. Y igual, bueno, hagámoslo paso a paso. Y menos 198 primero, ¿cierto? Y menos 198. Y x menos 0, pues da x. Y 4,016 por x, pues es igual a 4,016. Entonces, 4,016 por x. Y finalmente, para que la ecuación se me parezca a esta ecuación que tengo acá de primeras, para que se me parezca a esto, lo que tengo que hacer es dejar la y sola. ¿Cómo hago para dejar la y sola? Pues muy sencillo, le quito ese 198. ¿Qué está haciendo eso 198? Restando. ¿Qué va a pasar a hacer al otro lado? Sumar. A sumar, ¿cierto? Entonces me va a quedar y es igual a 4,016x más 198. Y esta sería entonces la ecuación, ¿cierto? La ecuación que me genera esta recta de color rojo. ¿Listos? Esta sería la ecuación. 4,016x más 198. Vamos a hacer la verificación de esto con el GeoGebra. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Varias opciones. Yo puedo colocar la ecuación de la recta, si quiero, o puedo colocar, por ejemplo, estos dos puntos y luego ir verificando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo coloco los dos puntos, cerrar esto por acá un momentico, archivo nuevo, permítame un segundito, no guardar. Entonces, si yo coloco los dos primeros puntos, un punto sería 0,198. Entonces, bueno, una cosa importante antes de seguir. Como tengo valores grandes, en este caso 198, 238, pues para que me aparezca debo dejar mi plano cartesiano con esos valores. ¿Cómo hago? Pues con el mouse acerco o alejo según los valores que necesite. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá ya me van a aparecer, ahí está, para que me aparezca el 198, el 200, porque aquí ya lo tengo 200, 400, lo mismo por este lado. ¿Sí? Entonces, si yo lo tengo ya así, entonces puedo ahora sí colocar aquí los puntos. Entonces, un primer punto que nosotros consideramos fue 0,198. Aquí en la entrada lo voy a colocar 0,198. Listos. Ahí aparece el punto. El otro punto es 10,238.16. Entonces, paréntesis aquí en la entrada, 10,238.16. Y enter. Ahí están los dos puntos. ¿Listos? Quedaron ahí un tantico pegaditos, pero ahí se alcanzan a ver. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí, señor. Ok. Si quiere, Y hay ahora, una manera, perdón, profe.
Sí. Hay una manera en la que hay una crucecita arriba en las herramientas. Uno la selecciona y deja solamente desplazar el eje X. Ah, bueno, también, sí, sí, ahí ya es al gusto de ustedes. Digamos, para las evidencias, entre más bonito, mucho mejor. ¿Listos? Pero entonces, bueno, aquí alcanzamos a ver los dos puntos. Incluso, bueno, esa es una opción, la que usted acaba de decir. Otra también con clic derecho, yo puedo cambiarle la proporción aquí donde dice esto, bueno, un como este que dice eje X, eje Y. Entonces yo puedo cambiar la proporción acá para que se vea mejor. ¿Listos? Pero eso ya hay cuestión de ustedes. Ahora, yo voy a decirle aquí la recta. Entonces, la recta, entonces que pase por estos dos puntos. ¿Listos? Ahí está. Y aquí está la ecuación, ¿cierto? Ahora, esta ecuación yo la puedo dejar escrita, por ejemplo, de esta forma. Y igual a mx más b. Entonces, nuestra ecuación, la que nosotros encontramos, tenía como pendiente 4,016. Aquí dice 4,02 porque él me lo aproxima ese 16 a un 2, más 198, que era lo que nosotros teníamos. 4,016x más 198. O sea, quiere decir que efectivamente esa es la ecuación. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, señor. Ok, y si yo quisiera puedo verificar cualquiera de los otros puntos. Coloco aquí las coordenadas y va a estar ahí. ¿Listos? Bueno, muy bien. Ahora, y voy a volver aquí a la presentación porque siguen dos preguntas referentes a eso mismo. Entonces, para que lo tengamos ahí, todavía no les voy a borrar. Les borro todo. Entonces, bueno, aquí enseguida estaba el espacio para resolver el ejercicio. Bueno, sin embargo, ya lo resolvimos. Ya hicimos la verificación en GeoGebra y aquí están las preguntas. Entonces voy a apuntarme la ecuación por acá en la parte de arriba. Bueno, voy a escribirla aquí para primero borrar todo. La ecuación que encontramos fue y igual a 4,016x más 198. Entonces voy a borrar todo esto. Listos. Entonces, la ecuación, voy a escribirla por acá, que nosotros encontramos, fue y igual a 4,016, ¿cierto? X más 198. Y entonces estas dos preguntas están relacionadas con eso. Dice el ejemplo número 6. A partir de la ecuación de la línea recta obtenida en el ejemplo 5, que fue el que acabamos de hacer, determinar, primera pregunta, la población de Uruguay en 1960. Si me pregunta por la población de Uruguay en 1960, los años van a representar X, la variable, el eje horizontal, ¿listos? Variable independiente. ¿Cuánto valdría X teniendo en cuenta que 1900 es el tiempo igual a 0? 1960 sería el tiempo igual a ¿quién? A T0. No, T0 es en 1900. ¿Quién sería T en 1960? A 60. 60. 60, ¿cierto? O sea, X valdría 60. Porque me está diciendo en 1960, ¿cierto? X valdría 60. ¿Por qué 60? Porque 1900 es 0. Entonces, de 1900 a 1960, ¿cuánto hay? Pues 60. ¿Y cómo determino la población? Pues muy fácil. Lleva a representar la población, ¿cierto? Que entonces va a ser igual. ¿A quién? A 4,016, que es lo que dice la ecuación, ¿cierto? Multiplicado por X, pero X entonces va a ser 60. Entonces esto por 60. Y a eso sumarle 198. ¿Cuánto da esa operación? $4,016 por 60 más 198. 438,96. ¿Sí les dio eso? Sí, señor. Ok, 438,96. Listos. Entonces,
Eso significa que si en el GeoGebra yo coloco un punto con coordenadas 60,438.96, me debe quedar sobre esa recta que yo tengo ahí, para que me haya quedado bien. Entonces vamos a hacerlo acá rápidamente. Entonces, el punto 60, ¿cierto? 438.96. Enter. Mírenlo acá. Este es el punto que yo le puedo decir aquí entonces propiedades, básico, nombre y valor. Listos. Y ahí está 60,438,96. Efectivamente es correcto. Lo que yo encontré está sobre la recta. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, señor. Listos. Ahora, para la segunda pregunta, la otra pregunta dice, el año en el que la población de Uruguay fue de 298,4, estos valores están en miles. ¿Cuál fue el año? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Esto por quién lo vamos a reemplazar? ¿Quién sería este 298,4? ¿Será X o será Y? Por Y. Por Y, ¿cierto? Este señor va a ser Y. Entonces, si yo cojo mi ecuación y hago esa sustitución, entonces me va a quedar 298, ¿cierto? Coma 4, que es lo que dice ahí, 298,4, va a ser igual a 4,016 por X más 198. Más 198. ¿Y qué sería lo que tengo que hacer ahí? ¿Quién me dice? Vamos yo a la palabra. ¿Qué habría que hacer ahí? Despejar X. Despejar X, muy bien. Entonces, para despejar X, lo primero que tengo que hacer es quitar ese 198 que está sumando. ¿Qué pasaría a ser al otro lado? A restar. A restar, ¿cierto? O sea, me va a quedar 298,4, ¿cierto? Menos 198. Menos 198. Y eso va a ser igual a 4,016 por X. ¿Listos? Por X. ¿Cuánto da esa operación? De 298,4 menos 198. 100.4. 100.4. 100,4. Muy bien. 100,4. Y eso es igual a este otro señor. Bueno, aquí de una vez lo voy a hacer para ahorrarme la escritura. Este 4,016 que está multiplicando a la X va a pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. A dividir. O sea, me va a quedar 100,4 dividido en 4,016. ¿Listos? ¿Cuánto da esa división? ¿Cuánto les dio? 25. 25, ¿cierto? Muy bien. Significa entonces que el año, ¿cuál sería el año en este caso? Díganme ustedes. Más bien. 1925. 1925. Perfecto. El año sería 1925. ¿Listos? Si yo quiero verificar eso también en GeoGebra, quiere decir entonces que si yo coloco ese puntico, debe quedar sobre la recta. ¿Y quién es ese puntico? Ese puntico va a ser, en este orden de ideas, 25 para X. Entonces yo vengo aquí, 25 para X, coma, y para Y lo que me dieron, 298,4. Enter, y aquí está el punto, efectivamente, sobre la recta. Propiedades, nombre y valor. ¿Listos? Ahí está, 25,298,4 y también está sobre la recta. ¿Es claro eso para todos? Sí, señor. ¿Sí? Entonces observen que puedo encontrar un ejercicio en el que me pidan una ecuación y después me pregunten, ¿quién sería en esa ecuación X? ¿Quién sería Y?
las dos opciones. Observen que hubo una pregunta en la que reemplacé por la X, otra pregunta en la que reemplacé por la Y. La X, recordemos en términos de funciones, que sería la variable independiente y la Y, la dependiente. ¿Listos? Para que lo tengamos presente. ¿Alguna pregunta o todo claro? Ninguna pregunta, profe. ¿Ninguna pregunta? Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces avanzamos. Hasta este punto hemos hablado en sí de la recta. ¿Cómo es una recta? ¿Qué significa una recta? ¿Cómo determino la pendiente? ¿Cómo es su ecuación general? ¿Cómo es su ecuación canónica? ¿Cómo busco los puntos de corte con los ejes? Todo eso. Y aquí ahora vamos a hablar de algunas posiciones relativas entre dos rectas en el plano. ¿Listos? Entre dos rectas en el plano existen 4 posiciones relativas. Una, que sean rectas coincidentes. ¿Qué significa rectas coincidentes? Que una esté sobre la otra. Eso significa rectas coincidentes. Otra, que sean rectas secantes. ¿Qué significa que sean rectas secantes? Que se corten. ¿Listos? Eso significa que sean rectas secantes. Y una última, que sean, bueno, mentira, una no, otras dos últimas, que sean rectas paralelas o que sean rectas perpendiculares, que es en sí de las que se va a hablar y de las que ustedes van a encontrar dentro del trabajo y dentro del cuestionario. ¿Listos? Entonces, de esas son de las que vamos a hablar aquí, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Sin embargo, es importante, digamos, conocer que hay otras dos, que son rectas coincidentes, rectas secantes. Ahora, ¿qué son rectas paralelas? Dos rectas son paralelas si nunca jamás de los jamases se van a cortar, nunca se van a cruzar. Es decir, siempre habrá la misma distancia entre una y otra. Y van a tener la misma inclinación, exactamente la misma inclinación. Eso significa que sean rectas paralelas, que es lo que muestra esta imagen de la izquierda. ¿Listos? Estas dos serían rectas paralelas porque nunca se cruzan y tienen exactamente la misma inclinación. Eso sería gráficamente, ya lo vamos a ver analíticamente. Y rectas perpendiculares son dos rectas que se cortan, que es la misma condición de las rectas secantes, que se corten, es decir, una recta perpendicular también sería recta secante, pero ¿en qué radica la diferencia? Que en una recta secante, o dos rectas secantes más bien, no importa el ángulo con que las rectas queden cuando se cortan. En las perpendiculares debe cumplirse la condición de que además de que se cortan, se deben cortar formando un ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto. ¿Listos? Para que lo tengamos presente. Esto sería gráficamente, entonces, rectas paralelas, rectas perpendiculares. Se cortan formando un ángulo de 90 grados. Ahora, analíticamente es lo que vamos a hablar a continuación. Para las rectas paralelas, la condición analítica es que sus pendientes de las dos rectas sean iguales, tengan la misma pendiente. ¿Listos? En la ecuación la pendiente sea la misma. Aquí en la gráfica podemos ver que esta de color como rojo tiene pendiente 0,5, que es el que acompaña a la X, que estaría haciendo las veces de M. Y en la de color morado, efectivamente es lo mismo, 0,5. ¿Sí lo alcanzan a leer aquí en este ladito? Sí. Sí, sí, señor, se alcanza a ver. Listos. Entonces, esa es la condición analítica para que dos rectas sean paralelas. ¿Cuál? Que las pendientes sean la misma, igualitas. Y gráficamente, pues que nunca se corten. Y para las perpendiculares, la condición analítica es que el producto de sus pendientes debe ser -1, que es lo que dice acá. M1 por M2 igual a -1. Producto de las pendientes igual a -1. ¿Listos? En este caso, la recta de color azul tiene pendiente -2 y la de color morado tiene como pendiente 0,5. Si nosotros multiplicamos -2 por 0,5, efectivamente da -1. ¿Listos? Esa es la condición analítica para que sean perpendiculares. Gráfica, se cortan formando un ángulo de 90 grados. ¿Hasta aquí vamos claros todos? ¿O alguna pregunta? No, señor, por el momento no. Por el momento todo claro. Bueno, siendo así, entonces avanzamos. Ejemplo número 7. Dice, determine la ecuación de la línea recta paralela a la recta y1 igual a 2x menos 1 y que pasa por el punto -3,4.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? Primero, verificamos qué es lo que nos piden. Nos piden una ecuación. Tengo que buscar una ecuación. Pero, ¿qué vamos a utilizar para encontrar esa ecuación? Primero, que va a ser la ecuación de una recta paralela, ¿cierto? A esta de aquí. Y si es paralela a esta, significa que ¿qué? ¿Cuál es la condición analítica para paralelas? Que deben tener la misma inclinación. La misma inclinación. Mejor aún, que deben tener la misma pendiente. ¿Listos? Y de esta recta que está escrita acá, ¿quién es la pendiente? ¿Qué dicen ustedes? Sería el 2. El 2X. 2, ¿cierto? El 2, que es el que acompaña a X. Siempre la pendiente va a ser el numerito que esté multiplicando a la X. ¿Listos? Eso significa que si aquí la pendiente es 2, entonces la pendiente de la ecuación o de la recta que yo tengo que encontrar también va a ser 2. ¿Por qué? Porque me dice rectas paralelas y rectas paralelas se da cuando la pendiente es igual. ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿Listos? Entonces uso la ecuación que me dan para saber quién es la pendiente y luego con la condición saco la pendiente de la que yo estoy buscando. Ahora, como me dice que además pasa por un punto, que es el punto menos 3,4, menos 3 sería la coordenada en X, que le voy a decir X1, y 4 sería la coordenada en Y, que le voy a decir Y1. Ahora, como conozco un punto de esa recta, ¿cierto? Y ya conozco también la pendiente, ¿qué ecuación utilizo? ¿Qué formulita? ¿Qué dicen ustedes? Que ya lo hablamos hace un momentico. ¿Cómo se llamaba la formulita? ¿Sí me escuchan? La de hallar la pendiente. La pendiente, Ahí sería Y2 menos Y1. Sí. esa sería para hallar la pendiente, pero como ya tengo la pendiente, entonces grábense lo siguiente. Siempre que yo tenga la pendiente y un punto, uso la ecuación punto pendiente para sacar la ecuación que me están pidiendo. ¿Listos? La ecuación punto pendiente es esta. Y menos Y1 igual a M que multiplica X menos X1. ¿Listos? Siempre que conozca un punto y la pendiente y me pidan la ecuación, uso esa formulita. ¿Listos? Que sería esta. Ahora, al sustituir, al reemplazar sería Y menos Y1. ¿Quién es Y1? 4. 4, ¿cierto? Va a ser igual a M, que es la pendiente, que es 2, ¿cierto? La pendiente es 2. ¿Por qué es 2? Ya lo expliqué ahorita, ¿cierto? Multiplicado a X menos X1. Entonces observen aquí una cosa importante. Menos dice en la fórmula, entonces menos. Y dice X1 y X1 es menos 3. Entonces debo colocar dos veces el menos. Menos de la fórmula y menos 3 del numerito. Pero como no puede quedar dos menos ahí seguidos, sin nada, pues agrego un paréntesis. ¿Listos? De esta forma. Y ahora me va a quedar entonces Y menos 4, ¿cierto? Es igual a 2 y antes de aplicar propiedad distributiva resuelvo este paréntesis. Entonces me queda X, ¿cierto? Y aquí menos por menos se me vuelve un más. ¿Listos? X más 3. Y ahora sí, entonces aplico propiedad distributiva. 2 por X, 2 por 3. ¿Listos? Quedándome entonces Y menos 4, ¿cierto? Es igual 2 por X, pues que sería 2X, ¿cierto? Y 2 por 3, que sería 2 por 3, 6. Como ambos están positivos, pues 6 positivo. Y finalmente, ese menos 4 que está restando pasaría al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar Y es igual a 2X, ¿cierto? Más 6 más 4. 6 más 4. En conclusión, entonces la ecuación de la recta que es paralela a esta recta que ya me dieron aquí y que pasa por este punto,
va a ser y igual a 2x y 6 más 4, que es 10. 2x más 10. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, señor. Listos. Ahora vamos a hacer la verificación en el GeoGebra. ¿Cómo vamos a hacer esa verificación? 1, coloco esta recta. Y igual a 2x menos 1. Entonces voy a colocarla. Voy a decirle a esto aquí. Archivo nuevo no guardar. Y entonces primero, y igual a 2x menos 1. Listos. Ahí está la recta que me dieron. Segundo, voy a colocar el punto que me dieron. El punto que me dieron era el punto menos 3,4. Entonces, voy a colocar el punto. Entonces, aquí en la entrada, paréntesis, menos 3,4. Listos. Y ahora me dice que dos rectas paralelas. Entonces, aquí en las cajitas de herramientas, en esta, dice recta paralela, perpendicular y recta paralela. Entonces, elijo recta paralela, le digo paralela a esta y que pase por este punto. Y él me bota la ecuación. ¿Listos? Entonces, ahora, la ecuación que yo encontré, miren la forma que tiene, y igual a 2x más 10, forma canónica. Aquí me la está dando en forma general. ¿Cómo hago para cambiarla? Entonces, me ubico sobre ella, que quede resaltada como en grisecito. Clic derecho y le digo ecuación y igual a x más b. Y ahí está, y igual a 2x más 10. ¿Listos? Y ya si yo quiero, entonces le agrego aquí propiedades, básico, nombre y valor. Nombre y valor, ahí ya aparece aquí arriba, y igual a 2x más 10, a este punto, propiedades, nombre y valor, para que aparezca que es el punto que me dieron, menos 3,4, y a esta ecuación, lo mismo, propiedades, nombre y valor, para que vea que es la que me dieron, y igual a 2x menos 1. ¿Listos? Queda verificado. ¿Claro para todos? Sí, señor. ¿Preguntas? No. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces avanzamos. Voy a borrar esto. Y avanzamos. Ejemplo número 8. Dice, determine la ecuación de la línea recta perpendicular a la recta y1 igual a menos 2x más 1 y que pasa por el punto 3, menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta oportunidad? Primero, me piden nuevamente una ecuación. Tengo que buscar una ecuación. Pero ¿qué condición tiene en este caso? Que es de una recta perpendicular a esta recta. En esta recta, ¿quién sería la pendiente? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Aquí la recta es menos 2. Ahora me dice que es perpendicular. ¿Cuál era la condición analítica para que dos rectas sean perpendiculares? Que se entrecruzan a 90 grados. Esa es la gráfica. Condición gráfica es que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Y la analítica, que el producto de las pendientes debe ser ¿quién? Igual a menor a 1. Igual a menos 1, ¿cierto? Igual a menos 1. Esa es la condición. Producto de las pendientes debe ser menos 1. Ahora, ya tengo una pendiente. ¿Cuál? Menos 2. Entonces, aquí está ese proceso. Una pendiente es menos 2 multiplicada por la otra pendiente debe ser igual a menos 1. Ese menos 2 que está multiplicando a la otra pendiente pasaría a dividir. Queda menos 2, menos 1 sobre menos 2, quedando como resultado final la pendiente 0,5 o un medio, las dos opciones. ¿Listos? La puedo dejar como 0,5 o como un medio. ¿Listos? A la pregunta, profe, ¿qué pasó ahí con los menos? Pues menos arriba y menos abajo se van. O menos por menos se vuelve más. ¿Listos? Quiere decir que la pendiente de la ecuación que yo voy a buscar va a ser un medio o 0,5. Y además me dice que es la pendiente de la recta que pasa por un punto, que es 3, menos 1. Bueno, aquí faltó la coma.
3, menos 1. Entonces ya sabemos que el primer numerito es ¿para qué letra? ¿Para qué variable? ¿X o Y? X. X, ¿cierto? Es para X, entonces le voy a decir X1 y el otro va a ser para Y, entonces le voy a decir 1. Y ya tengo entonces el punto y la pendiente. ¿Qué fórmula uso? ¿Cómo es que se llama la formulita? ¿La Pendiente ecuación qué? por qué, algo así. La ecuación punto pendiente, ¿cierto? Ecuación punto pendiente. ¿Listos? ¿Por qué? Porque conozco un punto que es 3, menos 1 y la pendiente que es un medio 0,5. Entonces al reemplazar me va a quedar y menos y1. Y1 sería menos 1. Entonces va a ser y menos de la fórmula y entre paréntesis menos 1 que sería y1. Igual a la pendiente que puede ser 0,5 o un medio, vamos a usar esta vez 0,5, ¿cierto? Que multiplica a x menos x1. ¿Listos? X menos x1. Y x1 va a ser 3, o sea, x menos 3. ¿Listos? Y operamos. Entonces aquí en este lado menos por menos, porque hay dos menos ahí, se vuelven más, y más 1, ¿cierto? Es igual a 0,5 que multiplica a x, quedando 0,5x, ¿cierto? Y aquí 0,5 por menos 3, más por menos es menos. ¿Y cuánto sería 0,5 por 3? Menos 1.5. Menos 1,5. Muy bien, menos 1,5. Y finalmente, pues despejamos la y. ¿Cómo se hace? Ese 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me queda 0,5x, ¿cierto? Menos 1,5, menos 1,5 y aquí este más 1, entonces menos 1. Resultado final, y es igual a 0,5x, ¿cierto? ¿Y cuánto es menos 1,5 menos 1? 2, Menos menos 2,5. 2,5, ¿cierto? Muy bien. Y encontrada la ecuación, y es igual a 0,5x menos 2,5x. Vamos a verificar en el GeoGebra. Entonces, primero colocamos esta ecuación, y igual a menos 2x más 1. Entonces, aquí archivo nuevo, no guardar. Y entonces, y igual a menos 2x más 1. Listos. Ahí está la recta. Ahora, el punto que me dieron. El punto que me dieron es 3, menos 1. 3, menos 1. Ahí está el punto. Y ahora en esta, observen, vuelvo y insisto, que yo puedo, digamos ustedes, en el cuestionario pueden responder a esas preguntas sin necesidad de hacer una sola operación a mano. Ya el GeoGebra lo puede hacer. ¿Sí? Una ecuación, digamos, una recta de la que me dan la ecuación, coloco la ecuación, enter. Me dan un punto, coloco las coordenadas del punto, enter. Me dice que es perpendicular, entonces en esta cajita de herramientas, perpendicular. Perpendicular a esta recta que pase por este punto. Y salió la ecuación, mírenla, es esta. Que yo la quiero de la otra forma, entonces aquí le digo ecuación y igual a x más b. Y ahí está, y igual 0,5x menos 2,5, que fue lo que nosotros encontramos, míralo acá. Y igual 0,5x menos 2,5. ¿Listos? Y además de eso, yo puedo complementar, si me pidieran, por ejemplo, un pantallazo para el trabajo, digamos, complemento todo. Entonces aquí, propiedades, básico, quiero nombre y valor. Ya también le colocan colorcitos, eso ustedes ya lo saben hacer, una berraquera. Aquí lo mismo, propiedades, nombre y valor, listos. Al punto que me dieron lo mismo, propiedades, nombre y valor aquí, para que se vea. Y también coloco el ángulo, ¿no? Entonces aquí en esta que dice ángulo, ¿cierto? Entonces yo le digo entre esta y esta, para que, opa, me lo dio por el otro lado.
Entonces, ángulo entre esta y esta. Ahora sí. Listos. Entonces aquí aparece el ángulo que es de 90 grados. Ya borro eso para que lo puedan ver bien. Listos. 90 grados. Y ahí está todo. Entonces están las dos ecuaciones. Ahí las pueden mover y acomodar. Las dos rectas, el punto y que es un ángulo 90 grados. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, señor. No. Listos. Y ya todo lo de colorcitos, pues ustedes ya le colocan ahí los colorcitos que consideren. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no. ¿No? Ok. Listos. Ejemplo 9. Este ejemplo número 9 hace parte, o mejor, está estructurado como una de las preguntas que ustedes pueden encontrar en el cuestionario de la tarea 4 o en la posttarea. ¿Listos? Vamos a revisar cómo es ese tipo de pregunta. Dice, contexto. Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, A, B, C, D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Y entonces va el enunciado. Para la recta que pasa por el punto A con coordenadas 3,4 y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos 5,2 y 7,10, la ecuación general es, y ahí están las 4 opciones. ¿Listos? Entonces vamos, este es un tipo de pregunta que ustedes se pueden encontrar. Lo vamos a hacer con el GeoGebra. ¿Listos? ¿Cómo se hace? Paso 1. De la recta que me dieron 2 puntos, ubico los 2 puntos. 5,2, 7,10. ¿Listo? Entonces me voy aquí, le digo archivo, nuevo, no guardar. Entonces, 5,2 fue un punto y 7,10 fue el otro punto. ¿Listos? Entonces, vamos a checar esto para que aparezcan los 2 puntos. Ahí está. Y entonces yo le digo una recta que pase por esos 2 puntos, 5,2 y 7,10. Y me dieron otro punto, que es el punto 3,4. Y la condición es que sea perpendicular, 3,4. Entonces voy a colocar acá el punto, 3,4. ¿Listos? Ahí está. Condición que sea perpendicular en esta cajita de herramientas, perpendicular a esta, que pase por este punto. Ya quedó. Y ya está la ecuación, porque lo que me piden es la ecuación, ¿cierto? Miren, en la pregunta me dice, la ecuación general es, y tengo estas 4 opciones. Y entonces aquí miren una cosa muy importante, muy, muy importante. La ecuación, aquí hay una forma, en su forma general, mirenla. X más 4y igual a 19. Esto es en su forma general. X más 4y igual a 19. Si nosotros vamos a mirar aquí, en el este, en ninguna de las opciones dice X más 4y igual a 19. En ninguna. Pero ¿qué pasa con esto? Primero, el GeoGebra, miren la que me dio, la voy a escribir acá. X, ¿cierto? Más 4y igual a 19. 4y igual a 19. Esa fue la que me dio el GeoGebra. ¿Listos? Ahora, en estas que están aquí, primero, después de la igualdad está igualado a 0, ¿cierto? Después de la igualdad solo está 0, o sea, está igualada a 0. Entonces, ¿qué hago con este 19 que está aquí positivo? Sumando, pues, lo paso antes de la igualdad. Al pasarlo antes de la igualdad, me va a quedar x más 4y, ¿cierto? Menos 19 igual 0. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? ¿Esto está en alguna de estas opciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿En alguna o en ninguna? Ya envío el enlace de asistencia para quien lo está pidiendo. En 2 minuticos envío los enlaces. Rápidamente, ¿esto está en alguna de estas opciones o no? ¿Sí me escucha? Sí, señor. Sí.
Ok, entonces observen, así como está escrito acá, en ninguna de estas opciones está. Pero ¿qué pasa con los coeficientes en las cuatro opciones? En las cuatro opciones dice 2, 8, 38. 2, 8, 38. ¿Todos son qué? Valores divisibles entre quién. Entre 2. Entre 2. O sea, si yo multiplicara esto por 2, me quedaría 2 por x, 2x. 2 por 4, 8. Positivo, más 8y. ¿Listos? Y 2 La por menos respuesta sería 19, la menos 38. ¿Listos? Igual a 0. ¿Qué opción me dice eso? Bueno, incluso la A. aquí, La en este primera. caso incluso hay dos, vea. La A y la D dicen lo mismo. Bueno, aquí de pronto hubo un error de digitación del director. ¿Listos? Pero la respuesta sería 2x más 8y menos 38 igual a 0. ¿Listos? Entonces miren que la respuesta puede estar un tantico escondida para que lo tengamos presente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, ¿Preguntas? señor. No. Bueno, si no hay preguntas, ¿y qué sigue por acá? Bueno, una actividad y sería todo. Listos. Entonces voy a enviarles primero los enlaces de asistencia entonces rápidamente. Y entonces, ¿alguno de ustedes ha asistido a los tres encuentros, a los tres IPAs, contando el de hoy? No, yo no puedo estar en el segundo. El segundo no, pero en el primero sí. Sí, sí, señor. Ok. Yo sí llevo los tres. Los tres. Ok. Les pregunto porque quienes tienen, por ejemplo, los tres, tienen 50 puntos. ¿Listos? En su calificación final. Eso es un montón. Listos, ahí acabo de enviar el primer enlace. Quienes asistieron a dos tienen 40 puntos. Y si, por ejemplo, alguien que hasta hoy asistió, solo tendría 30 puntos. ¿Listos? Entonces, muy bien por quien estuvo de pronto en las tres, tiene 50 puntos. Digamos que su calificación en el 75% son 300 puntos. Entonces, con los del B-Learning se le volverían 350 puntos. O sea, es pasar de 3 a 3,5. ¿Listos? Ahí les acabo de enviar el primer enlace donde pregunte el nombre del tutor, por favor, Francisco Javier Castellanos. ¿Listos? Ahí lo envío mi nombre. Listos. Y ya les envío el otro enlace. Por favor, diligencian ambos enlaces. Les agradezco enormemente que ambos. Para que cuando yo vaya a cargar los puntos, no tenga problema para hacerlo y no los pierdan, digámoslo así. Esto es muy importante que llenen ambos. Entonces ahí estaba el primero y este es el segundo. Les puedo pedir un favor rápido, 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 de que enciendan un momentico su cámara mientras tomo una evidencia. Les agradezco mucho. Quienes puedan encender la cámara rápidamente. Gracias, Edgar. ¿Los demás no pueden? ¿No tienen? Gracias, Milena, Andrés, Fernanda y Aguilera. ¿No? Ya tomo acá el pantallazo. Listos, muchas gracias.
Profe, ¿usted nos envía la grabación al correo? Y sí, señora, yo nuevamente les envío las grabaciones al correo como las veces pasadas. ¿Listos? ¿Y cómo van con las asistencias? ¿Listas? ¿Ambas asistencias? ¿Me confirman, por favor? Cuando Profe, ¿me regala su nombre? Francisco Javier Castellanos. Cuando terminen, por favor, lo de las asistencias, les agradezco también responder a ese enlace. Es como la evaluación del evento, ahí rápidamente para que la contesten. ¿Listos? Ese nuevo enlace que les acabo de enviar. Profe, disculpe, donde dice grupo curso virtual. Es el numerito que les aparece en participantes. Cuando usted ingresa en el curso por participantes, hay un numerito después del código del curso que es 301. Ese numerito. No lo confundan, por favor, con el código del periodo, que ya es el código del periodo es un número de 4 cifras, ese no es. Su grupo debe ser un número de 1, 2 o máximo de pronto 3 cifras. ¿Listos? Ese aparece en participantes. Por favor, ambas asistencias las diligencian porque para poder cargar los fondos después que no los vayan a perder. Aquí en una asistencia que puedo ver rápidamente, ya llenó Juliet, Andrés y Milena. Faltan los otros dos, creo que son. Y bueno, una última cosita, rápidamente les voy a compartir mi pantalla. Nuevamente. ¿Ya están viendo mi pantalla de nuevo? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, ok. Entonces, como una última actividad, se sugiere que ustedes contesten como un cuestionario que es de Google Formularios. Tiene, creo que son 5 preguntitas que les van a servir a ustedes para practicar para lo que se van a encontrar en la tarea 4 y en la posttarea. ¿Listos? Entonces, la idea es que en un ratico, pues la conteste. ¿Listo? Son 5 preguntitas de lo que les expliqué en el encuentro. Entonces, para que por favor lo contesten, no se preocupen si les pronto no les quedan todas las preguntas bien. Eso no les van a quitar, o no, en este caso yo que soy quien les subo los puntos, no se les van a quitar puntos por eso. Siempre sencillamente es como uno con la intención de que ustedes practiquen y se preparen un poquito más y otro como una evidencia de que efectivamente estuvieron en el encuentro y participaron de él. ¿Listos? Entonces, les voy a enviar en estos momentos el enlace ahí por el chat para que tomen por favor ese enlace, lo copien y contesten el cuestionario, ¿vale? Ahí ya les acabé de enviar el enlace. ¿Ya todos lo tienen? ¿Todos lo tomaron? ¿Sí? ¿Me confirman? Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta ni nada más, les agradezco muchísimo por su asistencia y eso sería entonces todo por el encuentro del día de hoy. Les deseo muchos éxitos en la Gracias, profe. construcción de este último trabajo. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, tutor.
Ok, un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, profe. Vale, chao.